Nunca había creído del todo en esas historias de episodios perdidos de programas viejos. Esos que, según cuentan, nadie debía ver porque tenían escenas censuradas, actores diferentes, o simplemente porque eran demasiado perturbadores para la televisión. Yo pensaba que todo eso era puro invento de internet, hasta que me encontré con el disco. Fue en un mercado sobre ruedas de mi colonia, en un puesto que siempre tenía películas y series piratas en sobres de plástico. La mayoría eran copias borrosas de moda, pero ese día, entre discos mal impresos, había uno que me llamó la atención. La portada era un simple papel en blanco, sin letras ni dibujos, con un círculo mal pintado en tinta roja. No decía nada, salvo por un rótulo escrito a mano con marcador. El Chavo del Ocho. Episodio inédito. No había fecha, ni foto, ni carátula oficial. Solo ese papel maltratado y la promesa implícita de que era algo especial. Pregunté el precio, y el vendedor, un señor de aspecto cansado, me miró fijo y dijo con voz grave: llévatelo. Pero no lo veas solo. Me reí pensando que era parte del truco para venderlo, y terminé pagándole unas monedas. No sospechaba lo que vendría después. En cuanto lo puse en el reproductor de mi casa, noté algo extraño. No empezaba con la clásica cortinilla alegre ni con la canción reconocible de la serie. En su lugar, aparecía un título en fondo negro, escrito con letras blancas temblorosas. La vecindad. No decía El Chavo del Ocho, ni Roberto Gómez Bolaños, ni nada. Simplemente La Vecindad. El audio estaba lleno de estática, y la imagen se veía granulada, como si fuera una grabación sacada de un VHS olvidado. Lo más inquietante fue cuando aparecieron los personajes. No eran los actores originales, pero tampoco parecían imitadores. Sus rostros estaban demasiado parecidos y, al mismo tiempo, demasiado diferentes. Como si fueran dobles deformes, con expresiones rígidas y miradas perdidas. El supuesto chavo estaba ahí, con su gorro de tela y tirantes, pero sus ojos eran muy grandes, vidriosos, y parecían nunca parpadear. La Chilindrina tenía la risa chillona, pero sonaba ronca, con un eco metálico que lastimaba los oídos. Y Don Ramón, aunque conservaba su silueta flaca, parecía enfermo, con ojeras hundidas y un tono de piel cenizo. Pero lo peor fue Ñoño. El episodio comenzaba con los niños jugando en el patio de la vecindad. Todo parecía un juego normal, hasta que la cámara, que en vez de ser fija, se movía de manera inquieta, como si alguien los espiara desde lejos, empezó a enfocarse en Ñoño. Él no jugaba. Estaba de pie, en el centro del patio, mirando hacia abajo, al suelo. El silencio se alargó demasiado. Hasta que, en medio de ese murmullo de estática, se escuchó un susurro profundo que no salía de ningún lado visible. Edgar. Edgar, ven con nosotros. Me estremecí. No dijeron Ñoño. Usaron su nombre real. Edgar. El niño levantó lentamente la cabeza hacia la cámara, y sus ojos se veían vidriosos, como llenos de lágrimas negras. La toma se acercó de golpe a su rostro, mientras el susurro se repetía, cada vez más fuerte, más gutural. Edgar. Baja con nosotros. La cámara se sacudió. El suelo del patio se abrió apenas en una grieta oscura, y de allí salieron ruidos metálicos, como cadenas arrastrándose. Ñoño sonrió, una sonrisa torcida, demasiado amplia para su rostro infantil. Yo apagué el televisor de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. El cuarto estaba completamente oscuro, y por un instante juraría haber escuchado el mismo susurro, pero esta vez detrás de mí. Edgar. No pude dormir esa noche. Cerraba los ojos y lo único que recordaba era esa grieta en el suelo del patio, los ojos negros de Ñoño y la voz que lo llamaba por su verdadero nombre. Edgar. Me juré a mí mismo que no volvería a poner el disco. Pero ya sabes cómo es la curiosidad. Cuanto más te advierten de algo, más fuerte se vuelve la necesidad de mirar. A la mañana siguiente lo volví a reproducir, convencido de que quizá todo había sido un mal sueño o un truco de la grabación. La pantalla negra apareció otra vez, con el mismo título tembloroso. La vecindad. La imagen regresó al patio, justo donde la había dejado. Ñoño seguía sonriendo con los labios partidos, mirando la grieta. Y los demás niños, antes tan alegres, ahora lo observaban en silencio. Nadie hablaba. Nadie reía. El chavo estaba inmóvil, con los ojos demasiado abiertos, respirando rápido como si tuviera miedo de acercarse. La Chilindrina se tapaba la boca con ambas manos, y sus dedos parecían crispados, como si contuviera un grito. Incluso Kiko, siempre ruidoso, solo miraba la grieta con lágrimas corriéndole por las mejillas.
Fue entonces que escuché nuevamente el murmullo. Esta vez no venía de los parlantes. Sonaba como si saliera desde el mismo suelo de mi casa. Edgar. Te necesitamos aquí abajo. La voz era doble, triple, un coro de gargantas ásperas, llamando en un idioma casi irreconocible. Ñoño inclinó la cabeza hacia un lado, y de sus labios se escapó un hilo de saliva oscura, espesa. Con voz hueca, repitió. Ya voy. El suelo del patio se abrió más, revelando un agujero profundo, sin fondo visible. La cámara, con movimientos nerviosos, se acercaba a la grieta. Dentro se distinguían sombras que parecían agitarse, como cuerpos deformes que reptaban en silencio. El sonido metálico de cadenas volvió, esta vez mezclado con risas apagadas, como de niños que jugaban muy lejos. O muy abajo. De pronto, don Ramón apareció corriendo, pero ya no era el mismo hombre cansado de siempre. Sus ojos estaban completamente blancos, como si se hubieran vaciado. Con una voz distorsionada, gritó. No lo toquen. Él todavía no debe bajar. El aire en la escena se volvió más espeso, y el video mostró un fenómeno extraño. Las paredes de la vecindad estaban manchadas con humedad negra que se extendía rápidamente, como venas recorriendo la pintura. La cámara giraba en círculos, sin control, enfocando por momentos al señor Barriga. Pero su rostro no estaba completo. Sus facciones parecían borroneadas, como si alguien hubiera intentado taparlas con pintura digital, dejando apenas un hueco donde deberían estar los ojos y la boca. Los niños comenzaron a llorar. No con las voces habituales de la serie, sino con un llanto gutural, largo, casi animal. La chilindrina se arrastraba por el suelo, rascando con las uñas hasta arrancarse pedazos de piel, mientras repetía. No lo dejes bajar. No lo dejes bajar. La cámara regresó a Ñoño. Ahora estaba arrodillado junto al agujero. De él salían dedos huesudos, negros, que acariciaban suavemente su hombro. Y lo más perturbador fue que su voz ya no era la de un niño. Era profunda, adulta, casi como si hablara un hombre atrapado en su cuerpo. Yo los recuerdo. Yo estuve ahí antes. Un zumbido fuerte llenó la habitación, tan intenso que tuve que bajar el volumen del televisor. Aún así, parecía que el sonido seguía colándose en mi oído interno, como si estuviera dentro de mi cabeza. En ese momento, juraría que escuché un golpe bajo el suelo de mi sala. Como si algo hubiera golpeado desde abajo, queriendo salir. La pantalla parpadeó y la imagen se congeló en el rostro de Ñoño, mientras los susurros se multiplicaban, nombrándolo una y otra vez. Edgar. 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 Corté la reproducción, aterrado. Pero esta vez no hubo silencio. En la oscuridad de mi casa, todavía podía oír ese eco, repetido en las paredes, como si algo me hubiera seguido desde el disco. Pasé días sin tocar el disco. Lo guardé en un cajón, intentando olvidarlo, pero la sensación de que algo me observaba desde las grietas del piso nunca se iba. Cada noche, cuando apagaba la luz, escuchaba ese susurro grave, lejano, repitiendo una y otra vez el mismo nombre. Edgar. Finalmente, no aguanté más. Saqué el disco, lo miré a contraluz. La superficie no tenía rayones ni marcas de fábrica, solo un círculo oscuro en el centro, como una mancha de quemadura. Me temblaban las manos, pero necesitaba terminar lo que había empezado. Lo volví a reproducir. La imagen arrancó sin previo aviso, como si el episodio nunca se hubiera detenido realmente. La cámara estaba enfocada dentro del agujero. Era un túnel húmedo, estrecho, cubierto de raíces y cadenas oxidadas. Desde la profundidad se escuchaban golpes, como uñas rascando la tierra. Ñoño, o más bien, Edgar, estaba descendiendo poco a poco, con el cuerpo rígido y los ojos en blanco. Los demás niños lloraban, pero ya no se movían. Parecían estatuas congeladas, con lágrimas petrificadas en sus mejillas. De pronto, la cámara giró hacia el espectador, como si se hubiera dado cuenta de mi presencia. La pantalla se puso roja por un instante, y una voz femenina, chillona, habló directamente, con eco distorsionado. Tú también puedes bajar. Si sabes dónde encontrar la puerta. La imagen volvió al túnel. Ahora no mostraba a Edgar, sino a una sucesión de escenas extrañas. Cuartos de la vecindad vacíos, la ropa tendida moviéndose sola, juguetes de madera que se abrían y cerraban como bocas llenas de dientes. Cada corte de cámara duraba apenas unos segundos, pero transmitía una incomodidad insoportable, como si cada objeto tuviera vida propia. Finalmente, la cámara enfocó al señor Barriga otra vez. Su rostro estaba casi completo ahora, pero en lugar de ojos, tenía cavidades negras que chorreaban un líquido espeso. Miró directamente a la pantalla y dijo.
Ya sabes dónde buscar. No está en la televisión. No está en los discos. Está aquí abajo, en el subsuelo. El episodio terminó en un fundido lento, pero lo inquietante fue lo que vino después. La pantalla mostró un listado de direcciones web, páginas extrañas, con letras incompletas y símbolos raros. Todas desaparecían demasiado rápido para anotarlas. Solo alcancé a distinguir una palabra repetida en todas. La vecindad inédita. El televisor se apagó solo. Mi reflejo apareció en la pantalla negra, y por un segundo juraría que no estaba solo. Había alguien detrás de mí, una figura baja, con gorro de tela, inmóvil. Arrojé el disco a la basura esa misma noche. Pero lo que más me aterra no es haberlo visto, sino lo que descubrí después. Cuando intenté buscar esas páginas en internet, encontré foros antiguos, entradas borradas, comentarios que advertían de lo mismo. El episodio perdido del Chavo no es invento. Se vende en discos pirata en mercados al azar. No lo busques. Una vez que lo ves, las voces no se van. Algunos usuarios afirmaban tener todavía la copia digital del archivo, compartida en enlaces ocultos. Otros aseguraban que, si prestas atención al audio, en el minuto exacto en que Edgar empieza a descender, se escucha otro nombre. El tuyo. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un mercado y veo puestos con discos pirata, me invade un escalofrío. Entre esas carátulas baratas, siempre temo volver a encontrar el mismo círculo rojo en un papel blanco, esperándome. Y si alguna vez lo encuentras tú, te lo advierto. No lo pongas en tu televisor. No escuches las voces. No dejes que lo llamen por su verdadero nombre. Porque una vez que lo hacen, ya no hay vuelta atrás.